Ana cerró la puerta de su apartamento con un suspiro que arrastraba el peso de 6 meses de angustia. El olor a humedad se mezclaba con el aroma a café recalentado que había tomado en la mañana. Era un espacio pequeño en el 3er piso de un edificio viejo. Una habitación que servía de dormitorio y sala. Una cocina estrecha con azulejos despegados. Un baño diminuto con grifos que goteaban toda la noche. Los muebles eran escasos y maltratados. Un colchón sobre el suelo cubierto con sábanas remendadas. Una mesa plegable con 2 sillas plásticas descoloridas. Un ropero de madera carcomida que había encontrado en la calle. Las paredes descascaradas mostraban capas de pintura de antiguos inquilinos y la única ventana daba a un callejón donde los gatos peleaban entre la basura cada madrugada. Ana tenía 32 años y un título universitario que no había servido de mucho. Trabajaba limpiando oficinas de noche 6 días a la semana por un salario que apenas cubría el alquiler y la comida. Su hija, Sofía, de 7 años, dormía ya en el colchón, abrazando un conejo de peluche remendado con hilo de diferentes colores. Ana la observó en la penumbra, su carita tranquila en sueños, ajena a la tormenta que se avecinaba. El propietario había sido claro esa mañana. O pagaba los 3 meses de alquiler atrasados antes del viernes, o tendrían que irse. Faltaban 4 días, y Ana no tenía ni la mitad de lo que necesitaba. Se sentó en la silla plástica junto a la ventana y miró la noche estrellada. Sus manos olían a cloro y sus pies le dolían dentro de esos zapatos baratos que ya pedían reemplazo. «Dios mío», susurró con los ojos cerrados. «Sé que me has escuchado antes. Sé que no me has abandonado. Pero necesito tu ayuda ahora. No por mí, sino por Sofía. Ella merece un techo, merece estabilidad. Por favor, muéstrame una salida, cualquier salida». Las lágrimas rodaron silenciosas por sus mejillas mientras apretaba las manos sobre su regazo. Había tocado todas las puertas. Familiares que no tenían sustento económico suficiente para ayudar, amigos que ya le habían prestado antes, instituciones que le pedían papeles que su inestabilidad laboral le impedía tenerlos. Cada no había sido una puerta que se cerraba, una esperanza que se apagaba. Al día siguiente, martes por la mañana, Ana llevó a Sofía a la escuela como siempre. La niña llevaba el uniforme limpio, pero con parches visibles en las rodillas, y un sándwich de mermelada envuelto en papel periódico porque las bolsitas se habían acabado. «Mami», preguntó Sofía mientras caminaban por la acera rota, «¿por qué estás triste?» Ana forzó una sonrisa. «No estoy triste, mi amor, solo cansada, pero todo va a estar bien». Sofía la miró con esos ojos enormes que parecían ver más allá de las palabras. «Dios nos va a cuidar, ¿verdad?» Con voz cansada pero sin perder la fe, Ana le respondió: «Así es, bebé, Dios nos cuida». Después de dejar a Sofía en la escuela, Ana caminó sin rumbo por las calles del centro. Necesitaba pensar, necesitaba aire, necesitaba algo que le dijera que no todo estaba perdido. Pasó frente a tiendas elegantes donde nunca compraba, restaurantes donde nunca comía, vidas que nunca viviría. Entró a una iglesia pequeña que encontró abierta. El lugar olía a incienso y velas. Los pisos de madera crujían bajo sus pasos. Se arrodilló en la última fila y rezó con una desesperación que le quemaba el pecho. «No sé qué más hacer, Señor. He trabajado, he luchado, he intentado ser fuerte, pero no puedo sola. Por favor, ayúdame». Salió de la iglesia sintiendo un poco de paz, aunque la situación seguía siendo la misma. Caminó hacia la parada de autobús para ir a su turno de limpieza,
cuando vio un anuncio pegado en un poste. Se busca asistente administrativa, experiencia en contabilidad básica, medio tiempo, buen salario. Ana arrancó el papel con manos temblorosas. Tenía experiencia en contabilidad. Había estudiado administración antes de que todo se complicara. Anotó la dirección y el teléfono en un pedazo de papel doblado que guardaba en su bolsillo. Esa tarde, después de dormir apenas 3 horas, se bañó con agua fría, se puso su única blusa presentable, una camisa blanca con un pequeño desgarro en el cuello que ocultó con su cabello y una falda negra que había sido de su madre. Se miró al espejo quebrado del baño. Lucía cansada, con ojeras profundas, pero sus ojos aún conservaban esa chispa de quien no se ha rendido. Caminó hasta la dirección, un edificio de oficinas a 20 cuadras de distancia, porque no tenía dinero para el autobús. Llegó con los pies adoloridos y el cabello húmedo de sudor, pero con la esperanza intacta. La recepcionista la hizo esperar 1 hora en una sala con sillones de cuero y aire acondicionado que le erizó la piel. Finalmente la llamaron. Entró a una oficina amplia donde un hombre de unos 50 años, corbata aflojada y mirada cansada, revisaba documentos. «Siéntese, señorita». Ana se sentó en la orilla de la silla. El hombre revisó el currículum básico que ella había escrito a mano esa misma tarde. «Veo que tiene experiencia. ¿Por qué dejó su último trabajo?» Ana respiró profundo. «Tuve que cuidar a mi hija. Su padre nos dejó y no tuve opción. Pero soy responsable, aprendo rápido y necesito esta oportunidad». El hombre la miró fijamente. Había algo en esa mirada que Ana no pudo descifrar. «¿Cuándo puede empezar?», preguntó finalmente. Ana sintió que el aire le faltaba. «¿Eso significa que tengo el trabajo?». El hombre asintió. «Le pagaré por adelantado la primera semana. Sé reconocer a alguien que realmente necesita una oportunidad. Y algo me dice que usted no me va a decepcionar». Ana no pudo contener las lágrimas. «Gracias, señor, gracias. No sabe lo que esto significa». El hombre sonrió con cierto aire de recuerdo y tristeza. «Sí lo sé. Hace años alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Es hora de devolver ese favor». Ana salió de esa oficina con un cheque en las manos, un trabajo estable de medio tiempo que le permitiría seguir con su turno de limpieza, pero con dignidad y mejor salario. Corrió todo el camino de regreso a casa. El cansancio se había evaporado. Llegó justo a tiempo para recoger a Sofía de la escuela. La niña la vio llegar con los ojos brillantes y una sonrisa enorme. «¿Por qué estás feliz, mami?», preguntó Sofía saltando de emoción. Ana se arrodilló frente a ella y la tomó de las manos. «Porque Dios nos escuchó, mi amor», respondió con voz temblorosa. «Nos escuchó». A la mañana siguiente, Ana fue al banco, apenas abrió y cambió el cheque. Con el dinero en mano, fue directamente al apartamento del propietario. El hombre abrió la puerta con cara de sorpresa. «Vine a pagar», dijo Ana extendiendo el dinero, «los 3 meses completos». El propietario contó los billetes lentamente. «Me sorprende, señora Ana. Pensé que no lo lograría». Ana sonrió. «Yo también lo pensé, pero Dios nunca llega tarde». Las semanas siguientes trajeron una transformación. Ana trabajaba en la oficina por las mañanas y limpiaba oficinas por las noches. Era agotador, pero ahora había esperanza. Pudo comprar zapatos nuevos para Sofía, llenar la alacena con comida de verdad, arreglar el grifo que goteaba. Poco a poco, el apartamento dejó de ser solo un refugio precario y se convirtió en un hogar. Compró cortinas baratas pero limpias, un tapete para cubrir las manchas del piso
plantas pequeñas que perfumaban el aire con vida. 6 meses después, su jefe le ofreció un puesto de tiempo completo con mejor salario. «Ya no necesitará limpiar oficinas», le dijo. «Usted vale más que eso». Pero Ana nunca olvidó esas noches en que sus manos olían a cloro y sus pies sangraban dentro de zapatos rotos. Nunca olvidó esa tarde en que caminó 20 cuadras con su última esperanza. Nunca olvidó que cuando todo parecía perdido, cuando ya no tenía fuerzas ni respuestas, Dios puso un anuncio en un poste, un jefe con corazón generoso y una oportunidad en el momento exacto. Porque esa es la verdad que Ana aprendió. Dios no opera con nuestros relojes. No responde cuando nosotros queremos. Responde cuando necesitamos. No nos da lo que pedimos del modo que lo pedimos. Nos da lo que necesitamos del modo que más nos transformará. Ana había pedido dinero para pagar el alquiler. Dios le dio un trabajo que le devolvió su dignidad. Había pedido una solución rápida. Dios le dio un camino que la hizo más fuerte. Los milagros de Dios no siempre son espectaculares. A veces son silenciosos. A veces son un papel en un poste, una conversación honesta, un jefe que reconoce tu valor, una puerta que se abre justo cuando todas las demás se han cerrado. Y siempre, siempre llegan en el momento preciso. No un minuto antes, porque aún no estábamos listos, ni un minuto después, porque ya habríamos perdido la fe. Ana miró a Sofía crecer en ese apartamento que ya no olía a humedad, sino a café recién hecho, comida caliente y flores perfumadas. La vio reír, estudiar, soñar. Y cada noche, antes de dormir, Ana se arrodillaba junto al colchón, que ahora tenía sábanas nuevas, y susurraba: «Gracias, Señor, por enseñarme que tu silencio no es abandono, es preparación, que tu demora no es olvido, es perfección, que cuando tú llegas, siempre llegas en el momento exacto donde tu bendición tendrá el mayor impacto». Porque Dios nunca llega tarde. Su reloj marca tiempos perfectos que nosotros no comprendemos hasta que miramos atrás y vemos el mapa completo, hasta que entendemos que cada puerta cerrada nos llevó a la correcta, que cada acontecimiento nos acercó al sí que cambiaría nuestra vida, que cada lágrima fue semilla de un milagro que estaba gestándose en silencio, esperando el momento perfecto para florecer. Si esta historia te recordó que debes seguir creyendo incluso cuando no ves la salida, compártela con quien está perdiendo la esperanza. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo historias que nos enseñan que Dios siempre está trabajando, incluso cuando no lo vemos, y que sus respuestas siempre llegan justo a tiempo, en el momento preciso donde más las necesitamos.